visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Aquí estoy para vos, cuidándome, te cuido a vos, aunque distantes, mas no distintos de corazón. Por tu salud, Nicaragua. Los nicaragüenses residentes en Costa Rica ya cuentan y podrán acceder a la línea de consejería en salud y psicología a través del número más 506 6116 4762. Llámenos y recibirá desde su casa la consejería con relación a su problema de salud o tratamiento psicológico. Nuestro portal es portusaludnicaragua.com. Por tu salud, Nicaragua. Cuidándome, te cuido a vos, aunque distantes, mas no distintos de corazón. Las personas con VIH, al igual que vos, queremos sociedades libres de discriminación y estigmas. Por eso, exigimos a las autoridades iniciativas que incluyan nuestras voces en la toma de decisiones. Con nuestra participación activa, construimos derechos humanos. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP, PC e IVOS. Aquí estoy para vos, cuidándome, te cuido a vos. Por tu salud, Nicaragua. El paludismo o malaria. Es una enfermedad producida por los parásitos Plasmodium vivax y Falciparum y es transmitida por la picadura en la noche de un mosquito infectado del género Anopheles entre los 10 y 15 días siguientes. Aparecen los síntomas: fiebre, vómito, dolor de cabeza, sudoración y escalofríos. Puede no presentar malestar. Detectar la presencia del parásito en los glóbulos rojos mediante muestra de sangre en el microscopio o bien por pruebas rápidas se realiza el diagnóstico. Si la infección no es tratada a tiempo, puede generar anemia, complicaciones renales, especialmente el falciparum, que produce malaria cerebral y muere. ¿Cómo puedo controlarlo? Si tiene síntomas, especialmente fiebre, tómese la muestra y duerme usando mosquitero. Tómese el tratamiento completo aunque se sienta bien. Mantenga el monto controlado y no permita basura a sus alrededores. No permita agua sucia estancada. Drene los lugares. Fumigación de interiores con insecticidas de acción residual. Uso de mosquitero impregnado con insecticidas. Por tu salud, Nicaragua. Lávate las manos, vacúnate, vacúnate, usa mascarilla, vacúnate, vacúnate, con distanciamiento, vacúnate, vacúnate, Centroamérica está unida, aquí estoy
buenas tardes, amigos de Nica Noticias CR News. Te saluda Soliet Martínez. Hoy en una edición más, nuestra edición número 29. En esta maravillosa tarde, nuestro Padre y Señor Jesucristo nos quiere regalar 5 promesas. Si estás triste, te dará gozo. Recordá que Él te protege del mal. Aunque estés solo o sola, Él estará contigo. Él te concede paz y siempre Él es nuestro mejor suplido. Siempre. Pero mejor veamos el siguiente video. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando. Buenas tardes, ya estamos con ustedes como de costumbre. Les habla Armando Espinosa, director de esta importante revista Nica Noticias CR News. Hoy, pues como de costumbre, vamos a tener la participación de 2 personas prácticamente que están fuera de Nicaragua. Y queremos ver cómo ellos prácticamente piensan o valoran la situación que está pasando en este momento en Nicaragua. Por supuesto, vamos a tener al licenciado Carlos Maturana, radicado en Perú. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, Armando, y buenas tardes a la audiencia de Nica Noticias CR News en todas partes del mundo, en Nicaragua, en Costa Rica y en los países a donde nos están escuchando y viendo. Bueno, gracias, Carlos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ves y se analiza la situación en los países donde ustedes están radicados o exiliados sobre el caso de Nicaragua? Es decir, porque no se sabe, por ejemplo, en Perú, qué dice la gente, tanto peruana como nicaragüense. ¿Ahí dónde estás vos? Mira, el tema de Nicaragua, después de que estuvo en la palestra pública en el año 2018, 2019, en el momento más crudo de la persecución y la represión contra el levantamiento insurgente popular que hubo en el 2018, estuvo en la palestra pública, pero el tema ha pasado un poco, se conoce poco sobre Nicaragua, a pesar de que nos unen en la historia un montón de cosas. Vos vas a las iglesias y a los conventos en Perú y te das cuenta que están construidos con madera traída de Nicaragua, y que a este país los primeros que llegaron con Pizarro fueron indios nicaragüenses que conquistaron el Perú, así como conquistaron México con Cortés. Pero en la actualidad se sabe poco de Nicaragua. Ha sido un gran reto para los nicaragüenses que estamos aquí, sentarnos, juntarnos, unir a la diáspora con el exilio para empezar a hacer una incidencia en los medios de comunicación. Hoy en día hemos logrado que haya alguna incidencia y se ha visto, ha estado en las noticias, han aparecido artículos en El Comercio y en La República, diarios principales del Perú, donde se habla del enorme fraude y del avasallamiento total a la democracia que hay en Nicaragua hoy en día. Bueno, también tenemos a un otro invitado especial, ¿verdad? Y es al licenciado Alirio Barón Barrios, que es periodista colombiano. Y por supuesto nos gustaría saber, Alirio, cómo también se valora y se analiza la situación fuera de Nicaragua, en este caso sobre la situación que está pasando en este momento. Buenas tardes, Alirio. Buenas tardes. ¿Está conectado, no? Sí. Bueno. Alirio es un periodista colombiano que prácticamente pues nosotros hemos estado dándole seguimiento con lo que también Colombia está pasando, y en este momento pues también tenemos una red de periodistas que la hemos estado analizando. Creo que tenemos a Alirio ya. No, todavía no. Pero ahora sí. Adelante, Alirio. Buenas tardes. Buenas tardes, devuélvame la pregunta, qué pena, porque es que estoy de camino por carretera y no puedo dar ni con la parte de video y no puedo entrar en configuración, pero sí escucho bien el audio. Está bien. La pregunta es la siguiente: ¿qué piensa, digamos, ustedes como colombianos, es decir, exiliados, sobre el caso de Nicaragua? Porque mucho se habla, los nicaragüenses que están en diferentes lugares han hablado, pero ¿qué piensa un colombiano con relación a la situación de Nicaragua? Eso lo tenemos muy claro, pero supremamente claro. Primero,
Nosotros llevamos muchos años en guerra, más de 60 años. Ahora, muchos no estamos de acuerdo con la ideología de la guerrilla y los grupos de izquierda que son los simpatizantes de los partidos de izquierda. Sabemos la cantidad de muertos que han dejado, el narcotráfico, la cantidad de situaciones que se han derivado de este asunto. Sabemos que tanto la guerrilla y el nuevo presidente de Colombia, que fue guerrillero, es una persona muy afín con Daniel Ortega. Como colombiano, yo quiero mucho la tierra nicaragüense. No he vuelto precisamente por los problemas de orden político, pero yo conozco desde aquí por Tablillas, como por aquí por Peñas Blancas, hasta Masaya, por carretera. Pero definitivamente la ideología en el grupo, inclusive donde está usted, los periodistas que hablamos de esos temas, nadie está de acuerdo con la ideología de Daniel Ortega y con el atropello que se está cometiendo contra los ciudadanos nicaragüenses. O sea, no son extranjeros los que lo están atropellando, son los mismos nicaragüenses atropellando nicaragüenses, y eso no puede ser. Es similar como la guerrilla, los mismos guerrilleros colombianos matando a los mismos colombianos. Entonces uno queda pensativo, y hay mucha solidaridad de los colombianos frente a las personas que son de Nicaragua y a los que están viviendo este tipo de situación actualmente en el país. Buenas tardes a los invitados de hoy, licenciado Carlos Maturana y licenciado Alirio Barón Barrios. La siguiente pregunta va para los dos. Primeramente me va a contestar el licenciado Carlos y a continuación el licenciado Alirio. ¿Cómo están ustedes en el país donde se encuentran radicados actualmente? Gracias, Soledad. Yo me encuentro bien aquí en el Perú solicitando refugio político, que es un gran reto realmente. Y quiero puntualizar sobre la perspectiva que mencionó Alirio. Precisamente es una gran confusión que hay aquí en Sudamérica sobre creer o identificar a Daniel Ortega con un régimen de izquierda o un régimen progresista. Es todo lo contrario. Daniel Ortega es un régimen de derecha, neoliberal y muy similar al somocismo. Y entonces eso es una confusión importante y algo que debemos desmitificar. Y porque, por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo soy miembro de UNAMOS y perseguido político de origen desde el sandinismo. A quienes ha acabado y ha perseguido con mayor fuerza el orteguismo es a los mismos sandinistas disidentes que se han opuesto a su gobierno. Gracias. Continuamos con el licenciado Alirio. Perdón, qué pena que fue que me entró una llamada en ese momento y me cortó en el momento que usted estaba haciendo la pregunta. Entonces, para ver si me la formula nuevamente, qué pena. ¿Cómo se encuentra usted en el país que actualmente se encuentra radicado? A ver, yo le cuento, compañeros. Yo llegué en el año 2000 aquí en Costa Rica, yo fui declarado objetivo militar. Yo soy otro periodista más víctima del conflicto armado que se tiene en Colombia por las guerrillas izquierdistas. Es muy duro, por eso es que desde el Sindicato Nacional de Periodistas como secretario general adjunto, trabajo mucho por esos temas y lo hago con mucho amor y con mucho cariño, con los temas de los refugiados, de los periodistas migrantes, de los periodistas que están en el exilio por este tipo de situaciones, porque yo lo viví. Sé las necesidades que uno pasa, sé las dificultades que se generan y estoy trabajando precisamente para eso, desde el sindicato de periodistas, que ya llevo eso muy adelantado, poder afiliar periodistas, porque es que los periodistas nicaragüenses también les pasa lo del periodista corresponsal de guerra, o periodistas que tienen que salir de otro país, que no pueden sacar sus títulos y por no ser profesional no los aceptan, por ejemplo, en el colegio de periodistas o en el sindicato. Entonces, en el sindicato vamos a cambiar ese tipo de reglamentación, si Dios quiere, el año entrante, a principios del año entrante, con los nuevos estatutos, para integrar periodistas, darle respaldo a los periodistas y ayuda a nivel de abogados y de posibilidades de trabajo también en la única cooperativa de comunicaciones de comunicadores que contamos aquí en Costa Rica. ¿Por qué?
porque la idea es apoyarnos, porque cuando uno llega no sabe qué hacer. Cuando llega usted a algún medio le dicen, no, vea, yo le pago tanto mientras usted lo conoce. Y cuando uno ya lleva mucha experiencia en el medio, para que le digan que yo le voy a dar tanto por ahí, o sea, una ayuda como con lástima, ¿no? Mientras a usted lo conocen, uno como periodista no necesita que lo conozcan porque uno sabe ya hacer su trabajo. Entonces, sobre todo esos temas, estoy buscando, y eso lo vengo trabajando hace 3 años. Tuve mucha oposición en la junta anterior, cuando yo era fiscal del sindicato, pero ahora encuentro el apoyo de todos los del grupo que están en el sindicato, porque 2 de ellos que estaban antes en la junta me apoyaron mucho, pero los otros no. En este momento ya todos me están apoyando y sé que es para beneficio de las personas que estamos aquí en Costa Rica. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque ya voy a cumplir en junio del año entrante 23 años, pero recién llegado fue supremamente duro. O sea, nadie sabe con la sed que otro bebe, dejar su familia, dejar todo, simplemente porque uno cumple con una función como periodista, pero hay personas que no les gusta lo que escribe, entonces simplemente o los matan, o los persiguen, o le atacan a la familia, y ahí es donde uno tiene que solidarizarse como periodista y como extranjero con los otros colegas y apoyarlos al máximo, al 100%, para poder que no tratar al máximo de que no sufran las consecuencias de ese destierro. Bueno, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Cada día hay una gran cantidad de jóvenes y personas adultas saliendo de los diferentes países. Es más, en Nicaragua es una buena fila de gente saliendo o quererse exiliar porque están, es decir, ahogadas. Y no solamente en Nicaragua, está también en Colombia recientemente con la entrada de Petro, también ha habido en Venezuela y Cuba. Sí, este fenómeno del exilio, de gente que está atrapada y que no siente, digamos, una seguridad. ¿Qué le recomendarían ustedes a estas personas que están llegando cada día más nicaragüenses y más otras nacionalidades a diferentes países, inclusive Costa Rica? Esto se ha vuelto ya un problema regional, la situación de Nicaragua y por supuesto la situación de Venezuela. Maturana, adelante. Adelante, Carlos. Que el exilio nicaragüense es creciente, tanto hacia el norte como hacia el sur. Hay digamos, una deriva hacia ciertos gobiernos progresistas de izquierda o de centroizquierda, y creemos pues que, por ejemplo, en el Perú, el gobierno ha sido bastante abierto y la posición política hacia Nicaragua, hacia la dictadura Ortega, ha sido de condena. Pienso que en el caso de Colombia ha sido también de condena, como en el caso de Chile. Entonces, lo más importante es que los nicaragüenses que ya estamos en el exilio nos organicemos, nos asociemos con la diáspora, con los amigos peruanos, una especie de grupos de amistad de nicaragüenses y peruanos para recibir a esta gente y poderles abrir las puertas y facilitarles los accesos y los caminos, porque es muy difícil llegar a un país y no saber cómo poder aplicar a un refugio político, cómo poder beneficiarse de algunas políticas sociales de los estados donde se está llegando. Entonces creo que lo más importante es que estemos preparados porque la fuga va a seguir, el desangre va a seguir, porque la situación de Nicaragua cada día está peor y nosotros debemos estar preparados con el exilio y con la diáspora para abrir las puertas y dar posibilidades y dar oportunidades a los nicaragüenses que puedan exiliarse. Por ejemplo, con esta deriva hacia la izquierda en Sudamérica, hemos pensado que una de las cosas que se puede hacer con los gobiernos es procurar que los presos políticos sean liberados y sacados hacia estos países, ya sea Colombia, Perú, Chile, donde podrían ser recibidos y acogidos con medidas humanitarias mínimas. Gracias, Armando. Don Alerio, adelante. Bueno, a ver, yo le cuento desde la óptica aquí desde Costa Rica y por lo que he charlado con algunos periodistas que son especializados en estos temas. Hemos tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, ¿qué pasó con Petro? Se habla de un posible fraude. Vi unas cifras muy parecidas en 3 países y donde se habla también de fraude de los partidos de izquierda. Pero
ha habido un fenómeno. ¿Cuál es? La juventud. Por ejemplo, muchos olvidaron en Colombia que el presidente Petro fue asesino, que el presidente Petro fue uno de los que manejó temas con Pablo Escobar para desaparecer todo lo que tenían archivado en el Palacio de Justicia jurídicamente, y negociaron con el M-19 y se metieron y mataron a mucha gente. Yo me acuerdo, porque yo cubrí esa información desde allá en medio de las balas, como dice el asunto, porque nosotros los periodistas colombianos y los generales de guerra que hemos sido preparados por la fuerza militar en Colombia para eso, hemos visto correr mucha sangre de muchas formas, hemos visto cantidad de situaciones que se viven a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que los muchachos jóvenes no se acuerdan de lo que hizo Petro cuando fue subversivo, cuando mataron a un líder sindical, a José Daniel Mercado. Entonces, lo mataron el 19 de abril, que fue cuando empezaron a manejar la parte publicitaria como movimiento M-19. Ellos fueron los que también secuestraron a las personas en la embajada dominicana hace muchos años, y que han cometido muchas situaciones de guerra horribles en Colombia, pero los jóvenes no lo saben. Y se supo hace poco que a través de unas ayudas económicas del 100% que le daban a los muchachos jóvenes de dinero del Estado, que eso es corrupción, el 25% iba para ¿qué? Para un sector, otro 25% iba para los que estaban sacando esos dineros para ayudarle, y un 50% para la persona. Y armaron la famosa primera línea, y con esa primera línea que hicieron cuando estaba el anterior presidente, acabar con las ciudades, acabar con la economía. Si una persona va en un tráiler, quemarle el tráiler en las carreteras, a los comerciantes destrozarles y robarles los comercios. Ahora hay paros y no se está viendo eso. Entonces, los jóvenes son los que han estado mucho con la ideología de Petro a base de mentiras, a base de engaños, y por eso se está generando ese tipo de situación, y hay preocupación porque hace poco subió como presidente Petro y el dólar ya está en 5.000 y pico de pesos colombianos, donde ha quedado en 4.100 pesos. Entonces, hay mucha preocupación en ese sentido, y la gente está migrando, los empresarios están migrando por temor, periodistas están migrando. Tengo una periodista que casi le matan un hijo hace poco porque no pudieron hacer nada con ella, y ella ya había sido amenazada hace unos años. Y resulta que ahora yo estoy buscando la manera para traérmela para acá, para Costa Rica, para que no la vayan a matar, porque ella es una pluma dura y muy directa, y por eso armamos un grupo de periodistas en Latinoamérica y en Europa, donde usted puede hablar abiertamente como periodista y dar sus conceptos desde la óptica de cómo está el país, qué se está viviendo, qué está sucediendo, pero sin cuestionamientos, y que le digan, usted no debe decir esto por esto y esto y esto, porque trae ciertas implicaciones. Pero ya a Lola le da miedo, por ejemplo, mi amiga, escribir. Entonces le digo, tiene que escribir con mucho tacto, y esperamos a ver para manejar las cosas, para ver cómo se viene para Costa Rica. Entonces, la situación está muy difícil, supremamente, y hay mucha tensión en Colombia, demasiada tensión. Sin embargo, pues vamos a esperar a ver también, porque al paso que va Colombia se cree que pase lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua en este momento. Y aunque se diga que el gobierno de Petro no está y que condena a Daniel Ortega, eso no es así. Ellos están manejando intereses. Y hay una persona que colocó él como ministro de Relaciones Exteriores y que estuvo exiliado aquí en Costa Rica, que es Álvaro Leiva Durán. Y Álvaro Leiva Durán fue comisionado de paz y conoce perfectamente el tema de la guerrilla en Colombia, que son izquierdistas, el ELN, el EPL, el extinto M-19 y el Quintín Lame, porque son varias guerrillas las que hay en Colombia. Eso de que hicieron con el gobierno Santos, de que se ganó un premio Nobel de Paz, que deja mucho que pensar, y que se había llegado la paz a Colombia, eso no es cierto. Y en la guerrilla también hay gente muy inteligente. Lograron llegar a unos acuerdos con el gobierno anterior, perdón, en el gobierno de Santos,
y ahora tienen brazo armado y brazo político, personas que han asesinado niños, personas que han asesinado campesinos, y resulta que están desde el Congreso legislando. Entonces, eso hace que la gente tome la decisión de irse del país. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí en Costa Rica, le doy gracias a Dios porque ese sufrimiento que yo pasé como exiliado fue un ejemplo de vida que Dios me dio para darme la calidad de vida que hoy en día tengo en Costa Rica, y le doy gracias a Dios. Pero sé lo que es el sufrimiento y lo que decía mi compañero ahora, cuando el periodista llega y no sabe qué hacer y queda desorientado cuando llega al país, y es donde uno tiene que darle la mano y apoyarlo, porque uno ha vivido ese tipo de situaciones, que era lo que le decía a mis compañeros de la junta anterior del sindicato de periodistas. Es que ustedes no han vivido el horror de la guerra, ustedes no han vivido el horror del destierro, ustedes no han vivido la victimización de los colegas periodistas y de muchas personas por emitir un concepto. Entonces, básicamente, todo esto ha generado muchas situaciones de destierro, y lo que nosotros tenemos es que unirnos. ¿Para qué? Para la socialización de las personas que llegan aquí al país, y que los otros periodistas no lo vean como una competencia. Y por eso nació la idea de formar la cooperativa de comunicadores aquí en Costa Rica. En Nicaragua se amplía la brecha del abstencionismo y, por supuesto, la credibilidad del proceso de supuestas elecciones. Existen personas y partidos políticos que se prestan a esta farsa. ¿Cuál sería su opinión en relación a este proceso farsa-elección? Comencemos con don Carlos y luegamente con don Alirio. Gracias, Julián. Estamos claros, desde el año 2011, desde un poco antes, el colaboracionismo y los partidos zancudos en Nicaragua han jugado un papel vergonzoso para demostrar que hay una supuesta democracia participativa y pluralidad política. Pero todos sabemos que son socios minoristas, que lo único que hacen es pequeña competencia para quedar con pequeñas miserias, con migajas o con pequeños cargos, o hasta ahora como han quedado sin ninguna alcaldía, pero han quedado con una tajada que sale del presupuesto nacional de millonaria en Córdoba. Lo que sabemos es que ese es clientelismo político, que son aliados minoritarios del orteguismo y que hacen simplemente un papel de payasos para hacer el juego político. El abstencionismo cada día en Nicaragua es mayor, debe rondar probablemente el 90%, y los que salen a votar son los 4 empleados, los 4 secuestrados por el sistema judicial y los otros 4 militares, maestros obligados y empleados públicos que se ven obligados ante la oportunidad de que si no salen a votar y no demuestran que votaron, pierden sus trabajos. El abstencionismo en Nicaragua ha anulado completamente el sistema democrático. Hoy en día los nicaragüenses, al menos 9 de cada 10 nicaragüenses, no participan de las farsas electorales del orteguismo. Gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Carlos. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque resulta que muchos se abstienen a participar también es por miedo, por temor, por represalias. ¿Ves? Ahora, eso que están viviendo en Nicaragua también lo vimos en Colombia, pero lo manejan de otra forma. Bueno, allá los militares no pueden votar, los empleados oficiales no pueden votar, pero lo manejan ¿con qué? Con ladrillos, con cemento, con bloc, con tamales, con cerdo, un cerdo que preparan a este que le llaman lechona, que es el cerdo relleno con arroz y pitipó, así. Entonces, hacen esas grandes fiestas y empiezan a regalar dinero, empiezan a comprar votos, y por eso hay muchas denuncias. Entonces, hay unos actos de corrupción supremamente horribles en el país. Y eso lo que está degradando es la calidad de vida para los mismos colombianos. Entonces, lo que está pasando en Nicaragua, yo por una parte lo veo por miedo y también por el apoyo de lo que estaba diciendo Carlos, económico, ¿no? Que empiezan a manejar intereses.
debido al fraude electoral, se han posesionado de la presidencia, de la mayoría de los cargos en la Asamblea Nacional. Y ahora, en esta nueva farsa municipal, se asignaron los 153 municipios del país, completando de esta manera el poder. ¿Cuál es su criterio o valoración con respecto a este tema? Gracias. En Nicaragua no hay contrapesos, no hay contrapoderes, no hay equilibrio de poderes. Lo que se llama la armónica en Nicaragua es que simplemente todos obedecen a los mandatos del Poder Ejecutivo. El tema es muy complejo porque donde no hay contrapesos, el poder se vuelve absoluto. Y en Nicaragua lo que tenemos hoy en día es una dictadura brutal con un poder absoluto que tiene sometido a todos los poderes, que puede enjuiciar a los magistrados de la corte y de un día para otro socorrerlos o echarlos presos, donde los miembros del poder electoral son simples payasos que bailan al son que toca el Ejecutivo, y es una cosa realmente vergonzosa. El caso de Perú, por ejemplo, donde yo me encuentro, es muy interesante en este momento, el momento político del Perú, donde hay un conflicto serio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, donde no solo el Congreso ha acusado o está en proceso de acusación del presidente de la República para inhabilitarlo, acusándolo de traición a la patria por unas declaraciones que dio en CNN diciendo que había la posibilidad de consultar un referendo para otorgar una salida al mar a Bolivia. Pero la derecha que está en manos del Congreso, el fujimorismo básicamente, y Fuerzas de Renovación Popular, que actualmente acaba de ganar la alcaldía de Lima, han hecho una guerra constante al Ejecutivo. No lo han dejado gobernar y le tienen montado una campaña porque es un indio, porque es un rondero, donde este país es un país de 90% de indios, de campesinos, y lo acusan porque no pertenece a la élite blanca que ha gobernado históricamente el país. Entonces, el tema de los contrapesos en una democracia es clave. Y en Nicaragua eso está completamente abolido y tenemos un sistema absolutista en manos de una familia gobernante que ni siquiera tiene un partido político, sino una mafia de clientes que dependen de sus intereses económicos. Gracias. Licenciado Alirio. Bueno, en mi caso yo pienso que nosotros como periodistas extranjeros, ¿sí? Debemos de dar a conocer internacionalmente estos temas, pero también generar presión para que los estamentos internacionales se pronuncien con más contundencia frente a este tipo de situaciones, porque es que tener un pueblo así de esa forma, el dolor que se genera con las familias de los presos políticos que viven día a día y que si denuncian lo que están haciendo con estos presos políticos, pues entonces también se le van a venir a la familia y es una situación muy complicada. Pero quienes ejercemos periodismo, quienes nos gusta manejar el tema de los derechos humanos, debemos escribir y sin temor alguno poder denunciar todos esos hechos que afectan la sociedad de un país. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa con nuestros auspiciadores y luego seguiremos en la segunda parte. Estaremos hablando sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá en Costa Rica. Vamos a la pausa. Ante cualquier discriminación, denuncia. Sos una persona con derechos y queremos ayudarte a defenderlos. Ingresa a denuncias.redca.org. Desde ahí podrás hacer tu denuncia de forma anónima y confidencial. Cuando vos te involucrás, transformás tu realidad. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de ALEP, PC e IVOS. Aquí estoy para vos, cuidándome, te cuido a vos, aunque distante. Por tu salud, Nicaragua, todos necesitamos la misma cantidad de sueño. La cantidad óptima de sueño
Varía de acuerdo con la edad, reduciéndose en la medida en que envejecemos. En adulto, en un promedio de 8 horas. Durante el envejecimiento saludable, los adultos mayores quieren ir a dormir temprano en la tarde y se despiertan temprano en la madrugada. Algunas enfermedades físicas como problemas prostáticos les pueden hacer levantarse frecuentemente a orinar. Beneficios del sueño. Protege el corazón al disminuir el estrés, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y el colesterol malo. Dormir profundamente produce mayor liberación de hormonas. Da crecimiento que aumenta la capacidad del ejercicio, dureza del hueso, masa muscular y disminuye la grasa corporal, ayudando a perder peso. Otras que ayudan a combatir las infecciones y fortalecen el sistema inmunitario o defensa. ¿Para qué sirve una buena calidad del sueño? Contribuye al bienestar general y la estabilidad emocional o psicológica de las personas. Sirve para recargar energía, ya que es un periodo fisiológico que fortalece la mente, restaura el cuerpo y refuerza prácticamente todos los sistemas para poder hacer frente de mejor manera a nuestras actividades diarias. ¿Qué son los trastornos del sueño? Son problemas relacionados con dormir, problemas para mantener un horario regular de sueño y comportamientos inusuales durante el sueño. Quedarse dormido en momentos inapropiados, conciliar el sueño, permanecer dormido, dormir demasiado. ¿Cuántas horas necesitan dormir los niños y adolescentes? Los bebés de 4 a 12 meses de 12 a 16 horas, incluyendo la siesta. Niños pequeños de 1 a 2 años de 11 a 14 horas, incluyendo la siesta. Niños de preescolar de 3 a 5 años de 10 a 13 horas, incluyendo la siesta. En la escuela primaria, niños de 6 a 12 años de 9 a 12 horas. Y adolescentes de 13 a 18 años de 8 a 10 horas. Evitar café, té, gaseosa, chocolates. Limitar el consumo de alcohol, tabaco y cigarrillo. No tomar mucha agua después de las 5 p.m. Pregunte a su médico y evite los medicamentos que retrasen o alteren el sueño. Repetir cada noche una rutina de acciones, lavarse los dientes, preparar ropa del día siguiente y anotar lo pendiente. Por tu salud, Nicaragua. Aquí estoy para vos, cuidándome, te cuido a vos, aunque distantes, mas no distinto. Bueno, ya estamos con ustedes de nuevo en la segunda parte. En esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica valoró la situación de Nicaragua, ¿verdad? Y también ayer hubo un encuentro de jueces y juezas de la Corte Interamericana de Justicia en Costa Rica, con el presidente, ¿verdad?, de ellos. Aquí está los honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá en Costa Rica, ¿verdad? Y fuimos, Ricardo José Pérez Manríquez, el presidente. Fuimos atendidos muy bien, pero sí hicimos un conversatorio. Con relación a este tema, Carlos, ¿qué pensás? Porque, es decir, no solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una serie de cosas, sino también la misma CIDH, ¿verdad? Con unas diferentes acciones que ha permitido. Es decir, ¿cuál es tu valoración? Y luego vamos a escuchar a nuestro amigo Alerio. Adelante, Carlos. Tanto la Corte Americana de Derechos Humanos como el mismo sistema de Naciones Unidas no ha dejado de condenar y de emitir resoluciones de condena. Lo que pasa es que el sistema interamericano es un sistema sin dientes, donde su papel llega hasta condenar a los estados, pero de ahí a obligarlos al cumplimiento de sus resoluciones no hay capacidad. Lo mismo pasa con Naciones Unidas. Yo creo que esto nos plantea el tema de la soberanía, ¿verdad? Tiene un límite y el límite son los derechos humanos. Y en los estados donde se violan persistentemente los derechos humanos, los estados miembros del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas deberían de tener garra suficiente, efectiva.
Existen algunos medios como el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero es una ilusión pretender que estos tratados vengan a amparar las decisiones de la Corte. Debería de establecerse en unas futuras reuniones la posibilidad de darle garra a los órganos de derechos humanos internacionales para poder intervenir en los países donde se violan de manera flagrante y se cometen crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Nicaragua. Nosotros lo que vamos a seguir viendo es más condenas de la Corte Interamericana y de Naciones Unidas, pero de ahí no va a pasar mientras no haya una reforma del sistema jurídico interamericano que permita que las resoluciones de derechos humanos tengan garra y tengan fuerza para obligar a los estados a cumplirla. Lo que toca aquí es que las cortes deberían de tener, a través de la Corte Penal Internacional, la posibilidad de enjuiciar y arrestar a los violadores de derechos humanos y a los criminales de lesa humanidad, como el caso de Daniel Ortega, quien hoy en día tiene país por cárcel, como lo tienen millones de nicaragüenses que no han podido salir del país. Pero Ortega piensa morirse en su barco, hundirse con todos los nicaragüenses y hundir el país. Gracias. Alerio, su criterio con relación a este importante anuncio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el compartimiento con los periodistas de diferentes nacionalidades. Sí, antes de entrar con este concepto, me gustaría que de pronto agregáramos a Lola Portela, que ella maneja temas de derechos humanos y es la que ha organizado reuniones muy importantes a nivel de Latinoamérica. Ella envía el link para ver cómo nos podemos comunicar con ella. En cuanto a lo de la Corte Interamericana, pues, ¿qué le digo? Yo vi ayer con mucho optimismo, tuve la oportunidad después de hablar aparte con el vicepresidente, que es uno de los jueces y es colombiano. Y fuimos muy a sus cosas. ¿Ellos qué están haciendo? Preparándonos a todos los periodistas para manejar bien estos temas. Porque saben que nosotros como periodistas también generamos presión para lo que decía Carlos y para que hayan reglamentaciones que verdaderamente generen una presión internacional frente a este tipo de situaciones. Entonces, yo estoy viendo con muy buenos ojos este tipo de reuniones y sobre todo que hicieron invitación a periodistas costarricenses, pero también tuvimos la oportunidad de tener periodistas de Honduras, de Nicaragua, y que hacen parte de este proyecto que está organizando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo otro que es importante valorar es la situación en la cual pues, Nicaragua está pasando con relación a que han quitado personería jurídica, 100 organizaciones más, y estamos llegando ya prácticamente a 3.000 organizaciones de ONGs que benefician al pueblo de Nicaragua. Es decir, esta semana. También esta misma semana hicieron intentos, bueno, aprisionaron a la esposa de José Adán Aguirre y luego en la madrugada de ayer o hoy ya la liberaron. Es decir, todas estas presiones que están ocurriendo, el fenómeno de intimidar, el fenómeno de estar insistiendo, es un fenómeno en cual pues las dictaduras se han apropiado de esta situación. Es más, en Cuba, en la misma Unión Soviética y Venezuela han estado asumiendo estas acciones. ¿Cuál es el criterio de ustedes con relación a esta situación? Tanto, digamos, como Carlos Maturana como a nuestro amigo Alerio Barón. Mira, Hernando, en Nicaragua se ha demolido el derecho de asociación, un derecho consignado en la Constitución política, pero hoy en día los nicaragüenses opuestos al gobierno no tienen derecho a organizarse. Tanto organizaciones como Cáritas o organizaciones de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de la Iglesia Católica y de todos los sectores independientes han sido cerradas y sin ningún motivo y sin ninguna ley que realmente regule cómo deben ser el proceso de cierre. Han sido confiscados sus bienes. Bueno, la historia comenzó con 5 y con otras organizaciones, digamos, más beligerantes, pero hoy en día ha sido en general. Han sido muy pocos los que se han salvado, las iglesias evangélicas y los sectores afines al orteguismo, nada más. Aún sectores del mismo sandinismo
han sido castradas su capacidad de tener asociaciones o organizaciones sin fines de lucro. La ley se reformó, la ley de personas jurídicas sin fines de lucro, y no se reformó bien, se reformó para desbaratar y para poder pasar al Ministerio de Gobernación la facultad de eliminar de tajo, sin derecho a la defensa, el derecho de asociación en Nicaragua. Gracias, hermano. Sobre el tema de los presos políticos recientes, el tema de los familiares presos es una cosa impresentable, una cosa que da una gran vergüenza. No es el primer caso de opositores cuyos familiares están siendo también detenidos, porque en Nicaragua el sistema jurídico es una burla, es una risa. No, el sistema penal da pena, da vergüenza. Hoy en día el delito trasciende a la persona que lo comete, supuestamente, y ahora la familia del supuesto delincuente es perseguida sin ninguna causa y sin ninguna justicia. Realmente vergonzoso lo que está pasando en Nicaragua. Gracias. ¿Alirio? Bueno, yo lo veo, ustedes conocen muy bien el tema interno de Nicaragua, pero yo lo veo con un manejo muy similar al que sucedió en Venezuela y lo que posiblemente puede llegar a pasar en Colombia. Y es lamentable cuando se pierden todo ese tipo de derechos, cuando se quedan con los brazos cruzados, cuando quedan en un estado de manera, si se le puede calificar así. Entonces, por eso es que es importante que nosotros los periodistas, que podemos darle a conocer a la opinión internacional acerca de estos hechos, y más que nuestros medios electrónicos en la actualidad nos ayuda a poder dar a conocer todos estos temas, pues lo importante es no estar callado y encontrar un cambio frente a este tipo de situaciones a través de la información. Y ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos agradecer a nuestros invitados especiales el día de hoy en nuestra edición número 29. Quisiéramos escuchar su última intervención. Si desean aportarnos algo, primeramente escuchemos al licenciado Alirio. A ver, yo pienso que lo importante es no claudicar en estos casos, como dice en el rango popular, la unión hace la fuerza. Todos somos latinos, todos debemos de luchar por una misma causa, por nuestros países hermanos y apoyarnos mutuamente. Y los periodistas que están en otros países o estamos en otros países, pues solidarizarnos y apoyarnos mutuamente para poderle colaborar a estas personas para que puedan tener calidad de vida y una nueva oportunidad en otro país, pero que pueda socializarse y no pasar tantas dificultades como se pasan inicialmente cuando se llega a un país sin tener conocidos, Gracias, licenciado Alirio. Continuemos con el licenciado Carlos Maturana. Independiente, que ha jugado un papel fundamental en la situación actual de Nicaragua, y reconocer el esfuerzo de Armando y del equipo que trabaja con Nica Noticias CR News por esta iniciativa que tienen de informar tanto hacia adentro como hacia afuera a la comunidad nicaragüense que se encuentra en Costa Rica y en otras partes del mundo, y la oportunidad de darnos esta ventana para hablar con los nicaragüenses estén donde estén. Y el mensaje fundamental que yo quisiera dejar es decirle a los nicaragüenses que, a pesar de que el panorama se ve tan oscuro, recordarles que mientras más negra es la noche, más cerca está el amanecer. Porque los nicaragüenses en cualquier parte del mundo vamos a seguir haciendo incidencia política, vamos a seguir hablando con la prensa y vamos a seguir instando porque la libertad de Nicaragua, la recuperación de la democracia y el derecho de los nicaragüenses a volver a nuestro país sea una realidad y sea una realidad pronta. Muchas gracias. Gracias a los dos invitados, tanto a Carlos Maturana, coronel, como también a nuestro amigo licenciado, ¿verdad?, Alirio Barón Barrios, periodista colombiano. Vamos a nuestros auspiciadores. Ana, otra vez no hay medicamentos en la clínica de atención integral.
Juan, ¿sabías que con tu participación es posible tener mejores servicios públicos? ¿Y eso cómo? El monitoreo liderado por la comunidad documenta la calidad de los servicios de salud que recibe la población con VIH, desde la opinión de los mismos usuarios. Pues eso me interesa. ¿Cómo puedo participar? Ingresa a redcap.org e infórmate cómo puedes cambiar esa realidad. Este es un mensaje de la Red Centroamericana de Personas con VIH, REDCA, con el apoyo de Alep PC e IVOS. Aquí estoy para vos, cuidándome, te cuido a vos, aunque... Por tu salud, Nicaragua. 12 consejos de la Organización Mundial de la Salud para gozar de una buena salud. 1. Seguir una dieta saludable. Mantenerse físicamente activo a diario y cada uno a su manera. 3. Vacunarse. No consumir tabaco en ninguna de sus formas. 5. Evitar el consumo del alcohol o reducirlo. Gestionar el estrés para una mejor salud física y mental. 7. Mantener una buena higiene. No conducir a velocidad excesiva ni bajos los efectos del alcohol. 9. Abrocharse el cinturón de seguridad en el automóvil y ponerse el casco al ir en bicicleta o moto. Mantener prácticas sexuales seguras. 11. Someterse a revisiones médicas periódicas. Amamantar a los bebés es lo mejor para ellos. Por tu salud, Nicaragua. Para vos, cuidándome, te cuido a vos, aunque distantes, mas no distintos, de corazón. Bueno, queremos agradecerle a todos nuestros amigos que están en sintonía de la revista Nica Noticias CR News en esta edición número 29, a todos los que nos están escribiendo, mandando sus comentarios y mensajes de texto. También queremos anunciarle que en la semana que viene tendremos a un grupo de artistas de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos. Esta es una fundación que hace arte con, por ejemplo, con armas, es decir, por ejemplo, si hay una decomisión de armas, las desbaratan y comienzan, digamos, a hacer arte, murales y etcétera, ¿no? Tanto en dibujo como todo eso. Entonces nosotros vamos a tener en el próxima edición la participación de la Fundación Transformación en Tiempos Violentos y vamos a estar con el director y posiblemente con algunos muchachos. Dentro de ellos hay nicaragüenses, Solita. Sí, qué bien, ¿verdad? Saber de que los nicaragüenses también hacen parte de este hermoso proyecto. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado, Soliet. Así es, no dejen de conectarse a sus redes sociales el próximo sábado a las 2 de la tarde. Nos vemos, adiós, bye.